Entonces vamos a revisar esta última parte para terminar justo el olfatorio. Y ya entraríamos en las vías motoras descendientes, la tercera semana. Ya, entonces, como vimos la anterior clase de la utilización de las yemas gustativas, o motores gustativos si ustedes quieren, el gaito nos da 3, las foliadas, las circunvaladas y las uniformes. Las foliadas, como vemos, se encuentran en la parte lateral y posterior de la lengua. Las circunvaladas son las uniformes, formando la B, la OB, en la parte posterior de la lengua. Y las fungiformes, que se encuentran en los 2/3 anteriores de la lengua. Finalmente, aquí no tendríamos a las papilas filiformes. Y como pueden observar, los 2/3 anteriores están inervados pues, por el séptimo paro craneal, por el nervio de la cuerda del tímpano, y los 2/3, el tercio posterior, por el oso faríngeo, noveno paro craneal. Y la epiglotis que vemos aquí, las amígdalas lopilares están inervados por el lado. Entonces, cuando hablamos de especificidad de la yema gustativa o el gustativo primario, cuando la cantidad es mínima, la concentración es mínima de la sustancia química que va a activar a los receptores gustativos, entonces responde a uno de los 5 estímulos gustativos primarios, solo va a responder a uno. Pero cuando la concentración en el alimento es muy grande, responden a varios estímulos gustativos primarios y secundarios. ¿Ya? Esta es la diferencia. ¿Ya? Entonces, cantidades mínimas responden a uno específicamente. A grandes cantidades pueden responder a varios. Y lo que vimos allá, cuando se genera el potencial del receptor, el salado y el ácido se abrían sus canales, en caso del salado, para el paso del sodio extracelular, para producir la despolarización, abre los canales de calcio y libera el neurotransmisor. El ácido, los hidrogeniones eran el hidrógeno que estimulaba a los receptores que se encuentran en las microvellosidades, ingresaba el hidrógeno, producía la despolarización. También se descubrió una sustancia que es la ortopetrina. Entonces esta era la responsable de abrir los canales de calcio y por lo tanto igualmente se liberaba el neurotransmisor. Ahora, el dulce y el umami, como verán, estos azúcares igual estimulaban a los receptores de las microvellosidades, pero activan segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, como vemos aquí, cierran los canales del calcio y producen una despolarización, haciendo que se libere el neurotransmisor, y de esta manera se crea el impulso sobre la neurona sensorial. El amargo, por ejemplo la quinina, que tiene cadenas de carbono y nitrógeno, igualmente actuaba sobre el receptor de las microvellosidades, activaba la proteína G, es el segundo mensajero. Entonces se liberaba, había ingreso del calcio, se liberaba del retículo endoplasmático, y este calcio igualmente liberaba el neurotransmisor y se creaba el estímulo sobre la neurona sensorial. Entonces, en transmisión de las señales sensitivas al sistema nervioso central, como vemos, el séptimo, del noveno y décimo par craneal, todas estas vías sensitivas van hacia el núcleo solitario del tálamo, pero del bulbo. ¿Bien? Entonces, de ahí siguen un ascenso al tálamo hacia el núcleo ventro posterior mediano, para luego llegar a la corteza gustativa a nivel de la ínsula anterior y el opérculo frontal.
Este se encuentra en el polo inferior de la circulación postcentrada. Aparte, se estimulaban los núcleos salivales superior e inferior, ¿ya?, que se encuentran igualmente en el bulbo, y los cuales producían la secreción de las glándulas salivales submaximales, sublinguales y paroidales. Entonces, esta es toda la vía sensorial del gusto, de cómo viajan las sensaciones gustativas. Entonces, ahora vamos a hablar del olfato. Ya. Este sentido del olfato es el que menos se ha estudiado, del que menos se sabe, ¿ya?, porque el sentido del olfato es el menos desarrollado de las personas en comparación con los animales, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos que saber, por ejemplo, que se encuentra, tenemos al bulbo olfatorio, ¿ya?, que se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal, ¿ya?, en las partes laterales de los cornetes superiores, igualmente en la parte superior del cornete medio. Como vemos, cómo está organizado, se presenta una membrana olfatoria, la cual tiene una mucosa o moco que cubre, ¿ya?, donde podemos igualmente observar los cilios olfatorios, ¿ya?, son los que van a percibir los olores, y estos cilios que pertenecen a las células olfatorias, que las vemos aquí. Estas células olfatorias que se encuentran intercaladas entre las células de sostén. Estas células de sostén, estas células olfatorias, entonces, como vemos aquí, están en sinapsis con los glomérulos. Entonces, estas células olfatorias en sí son neuronas, dice, de tipo bipolar. Entonces, están haciendo sinapsis con los glomérulos, y estos glomérulos están formando parte del bulbo, el cual de ahí van a llevar la información al tracto olfatorio. Igualmente, a nivel de esta mucosa podemos observar las glándulas de Bowman, las cuales son las encargadas de producir el moco, que es una barrera de protección, la cual la vamos a describir posteriormente. Entonces, ¿cómo se estimulan las células olfatorias? ¿Ya? Entonces, tiene que llegar realmente una molécula olorosa, ¿ya? Entonces, este va a producir la excitación de la célula olfatoria. ¿Cómo lo hace? Entonces, tiene que activar la proteína receptora, ¿ya?, que es, ¿qué proteína va a excitar? Es al complejo de la proteína G, o sea que actúa por segundos mensajeros. Entonces, ¿cuándo se activa la proteína G? Entonces, como ustedes verán, la proteína G se desdobla y la parte alfa se dirige a las moléculas de adenil ciclasa, ¿ya?, y hace que este adenil ciclasa forme ATP, y ese ATP se va a transformar en AMP cíclico, y este AMP cíclico va a ir a actuar sobre los receptores, ¿ya?, y así y abre los receptores de canales de sodio. Entra el sodio, entonces el sodio va a ingresar dentro de esta célula olfatoria y por lo tanto va a producir una despolarización. ¿Ya? Y de ahí se crea un impulso nervioso, las cuales van a pasar hacia
el biomédulo para luego pasar al tracto olfatorio. Entonces, este es el mecanismo por el cual se cree que se produce la despolarización. Hay un aumento del AMP cíclico. Y este AMP cíclico, ¿qué va a hacer? Abrir los canales de sodio. Y como ustedes saben, el sodio ingresa, se hace más positivo al interior de esta célula olfatoria y por lo tanto va a producir un impulso nervioso. Aquí el potencial de acción de reposo de las células olfatorias es de menos 55 milivoltios. Entonces, cuando hay ingreso del sodio, lo que menciona el libro es que va a haber un aumento de las cargas positivas, llegando a un potencial de receptor de menos 30 milivoltios, más o menos. Y luego, cuando se crea un potencial de acción, que se ha medido más o menos entre más 20 a más 30 milivoltios, cuando hay un potencial de acción. Entonces, todo esto crearía el impulso nervioso para que este viaje por el tracto olfatorio hacia el nervio olfatorio. ¿Qué par craneal es? El 1. Entonces, ¿qué mecanismo de excitación de las células olfatorias? Entonces, hay mecanismos, tenemos un factor físico, por ejemplo, que las sustancias primeramente tienen que ser volátiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene que tener? Solo es posible oler sustancias que puedan inhalarse por las narinas, o sea, por la nariz. ¿Qué otra característica tiene que tener? Que tienen que ser hidrosolubles. ¿Para qué? Para que puedan atravesar un poco y llegar a los cilios. Y aparte de ser hidrosolubles, tienen que ser liposolubles, porque saben que por los componentes lipídicos de los propios cilios es una débil barrera. O sea, que aparte de ser hidrosoluble, esta sustancia olífera tiene que ser liposoluble. Adaptación de las sensaciones olfativas. Dice que se adaptan el 50% o más durante el primer segundo y al cabo de un minuto se adaptan totalmente. Y esto se lleva a cabo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto es lo que dice Guyton. Entonces, como por ejemplo, si usted entra en una habitación y hay un olor nauseabundo, pútrido, entonces usted lo siente, ese momento desagradable. En el primer segundo ya lo siente ese olor. Y dice que estos receptores se caracterizan para adaptarse rápidamente, el 50% del primer segundo. Pero al cabo de un minuto, usted se adapta totalmente. Dice que ya no siente esa sensación tan fuerte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se lleva una división a nivel del sistema nervioso central. Es por eso se explica, si usted se compra un perfume y se coloca todos los días, no siente ya ese aroma. ¿Por qué? Porque sus células olfatorias se han adaptado. ¿Ya? En cambio, una persona que nunca ha sentido ese perfume, lo siente. ¿Ya? Lo sentirá el primer segundo y al minuto ya se está adaptando a esa sensación olorosa. Entonces, esta adaptación se debe a fibras nerviosas centrífugas que vuelven al tracto olfatorio, procedentes de regiones olfatorias del encéfalo, acabando en células inhibitorias. ¿Ya? Entonces, esta sensación olorosa viaja hasta el encéfalo, como vemos, y hay en las regiones olfatorias del encéfalo, descienden tractos retrógrados y inhibitorios. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, como veamos desde aquí. Entonces, ha llegado un olor pútrido, nauseabundo, actúa sobre los cilios. ¿Cómo actúa?
¿cómo hace para se produzca un receptor, un potencial de receptor? ¿Qué tiene que activar? La proteína G, el segundo mensajero. ¿Qué hace esta proteína G? Se desdobla y la porción alfa, ¿dónde actúa? Sobre la adenilato ciclasa. Transforma el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa sobre los canales de sodio. Ingresando el sodio se produce la despolarización, ¿ya? Entonces se crea el impulso nervioso. Este impulso nervioso entonces va a viajar, llega al glomérulo y de ahí se transmite al tracto olfatorio. Entonces llega al encéfalo, ¿ya? Entonces aquí de las neuronas, en el encéfalo existen las neuronas centrífugas. Entonces estas neuronas centrífugas mandan una vía retrógrada hacia las células mitrales, ¿ya? Que están aquí. Estas neuronas centrífugas se llaman células en grano. Entonces, ¿qué hacen? Producen una inhibición a nivel del glomérulo, ¿ya? Entonces, es por eso que se produce una adaptación a los olores, ya sean agradables o nauseabundos, o pútridos, ¿ya? Gracias a esta vía retrógrada de neuronas centrífugas, que se llaman células en grano, que descienden y inhiben a las células a nivel del glomérulo, ¿ya? Entonces, ahora, las sensaciones olfatorias primarias. Como hemos visto en el anterior capítulo, cuando veíamos el gusto, solo había 5 sensaciones gustativas: dulce, salado, ácido, agrio y malo. En cambio, en la vista, igual ven qué colores reconocíamos: rojo, verde y azul. En cambio, aquí ya es mucho más complejo. En los últimos años se ha determinado aproximadamente 100 sensaciones olfatorias, pero los investigadores, los fisiólogos, ya han descubierto hasta 1000. Entonces no se tiene aquí bien marcado. Por ejemplo, los olores, las sensaciones olfatorias primarias que se conocen, las más, es el alcanforado, el albiscleño, floral, mentolado, etéreo, acre, pútrido, ¿ya? Entonces, es más complicado aquí de tener el conocimiento de las sensaciones olfatorias primarias. ¿Por qué también? Porque hay ceguera olfatoria, ¿ya? Hay muchas personas que no pueden reconocer ciertos olores porque existe una ausencia de la proteína receptora correspondiente para poder percibir esa sensación olorosa. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza efectiva del olfato, puede haber olores agradables y desagradables. Hay personas que para ellos es un olor agradable, para otras personas es un olor desagradable, ¿ya? Esta condición igualmente tiene que ver mucho en el momento, digamos, en que uno come. ¿Qué hace? Lo primero que hace una persona antes de comer es sentir el olor, ¿ya? Pero hay personas que para ellos es agradable y para otras es desagradable. Por eso hay personas que no les gustan ciertos alimentos. Por ejemplo, el olor del pescado. Hay personas que no comen pescado por el olor directamente. ¿Por qué? Porque para ellos es desagradable. Entonces, se relaciona de acuerdo a las emociones, ¿ya? Y sobre todo se ha visto que en animales inferiores se relaciona el olor con el impulso sexual. O sea, se habla aquí de las feromonas. Por ejemplo, mucho hablan de las hormigas que rigen, la feromona rige un modus vivendi de muchas criaturas, entre ellas las hormigas, criaturas de aquí, ¿ya? Entonces,
tiene que ver mucho las feromonas. Umbral para el olfato. En el umbral para el olfato se requiere una minúscula cantidad para las sensaciones. ¿Bien? Entonces, no da una cantidad, ¿ya? Pero, por ejemplo, se ha descubierto esto. Esto se obtiene en el laboratorio. Es el metilmercaptano, que se puede oler a la presencia de una 25 millonésima de gramo en cada mililitro de aire. O sea, es una mínima cantidad la que se puede percibir de este metilmercaptano. ¿Cómo se utiliza este metilmercaptano? Como vemos, este señor está levantando una garrafa. El gas licuado, como ustedes saben, está formado por propano, no me acuerdo del otro componente, pero son inoloros, ¿ya? Entonces, si existiera una fuga del gas licuado, usted nunca percibiría el olor, no sabría que está. Entonces, ¿qué ha hecho? Al gas licuado le han colocado este metilmercaptano. Entonces, cuando hay fuga de gas, lo que usted está sintiendo es este metilmercaptano. Entonces, gracias a esto, usted sabe que hay una fuga de gas licuado. ¿Ya? Transmisión de las señales olfatorias hacia el bulbo olfatorio. Entonces, asciende a los nervios de la membrana del bulbo, o sea, tiene que atravesar. Estos, los nervios, los vemos, los cilios, las células olfatorias, ¿ya? Tienen que atravesar la lámina cribosa, ¿ya? Que, como ustedes saben, se encuentra en el etmoides. Entonces, el tracto y el bulbo, prolongación del tejido. El tracto y el bulbo olfatorio son una prolongación del tejido cerebral. Entonces, como vemos, aquí tengo al bulbo olfatorio, ¿ya? Entonces, los nervios olfatorios tienen que atravesar la lámina cribosa para llegar al bulbo olfatorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo nace este impulso? Como sabe, los olores tienen que llegar a las células olfatorias hacia sus microvellosidades. Entonces, estas, por segundo mensajeros, activan la adenosiclasa, la transforman en el AMP cíclico, ingresa el sodio, crean el impulso nervioso de menos 55 a menos 30, y de ahí el potencial de acción puede ir hasta más 20 milivoltios. Entonces, este impulso nervioso de las células olfatorias va a pasar la lámina cribosa, llega a la membrana olfatoria y finalmente al bulbo olfatorio, como vemos aquí. Entonces, tendría que pasar, llega al glomérulo, y del glomérulo pasa a las células mitrales que vemos aquí, las cuales van a formar el tracto olfatorio. En su libro igual habla, aparte de las células mitrales, de las células en penacho, que no tengo aquí en la imagen, pero igual dice que van a formar el tracto olfatorio. Entonces, estos glomérulos se caracterizan por tener axones cortos, ¿ya? Entonces, dice que en los glomérulos existen hasta 25.000 axones, ¿ya?, por cada célula olfatoria. Entonces, luego estos axones, el bulbo olfatorio va a poseer miles de estos glomérulos, ¿ya?, los cuales luego van a formar el tracto olfatorio, el cual este tracto olfatorio se va a dividir en dos, como vemos aquí. Va a pasar y se divide en dos, que es una área olfatoria medial y una área olfatoria lateral, ¿ya? Entonces,
Aquí es donde llegan los impulsos nerviosos que se han producido a estas dos áreas. Entonces, si hablamos del sistema olfatorio medial, que se conoce como arcaico, ¿ya? Este se caracteriza porque se localiza delante del hipotálamo, ¿ya? Tiene varios núcleos y en la porción basal también está en la porción basal intermedia del encéfalo. Entonces, esta se encarga de los reflejos olfatorios primitivos, como que, o sea, cuando usted siente un olor, se activa este sistema olfatorio medial y ¿qué va a hacer? Va a comenzar a lamerse los labios, a salivar y reacciones a la alimentación de alimentación ocasionados por el olor en la comida. Entonces, esa es la función de este sistema olfatorio medial. Se habla ahora del sistema olfatorio lateral, que también se conoce como antiguo, ¿ya? Entonces, este está constituido por la corteza prepiriforme, piriforme y la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Entonces, este se va a dirigir hacia el hipocampo, o sea, hacia el sistema límbico, ¿ya? Y sirve para aprender y disfrutar o aborrecer los olores. Y una característica de este sistema lateral es que pasan las señales sensitivas directamente hacia la corteza cerebral sin pasar por el tálamo. Pero igualmente este sistema lateral, aparte del antiguo, hay el moderno. O sea, el lateral se divide en antiguo y moderno. Este moderno, ¿ya? La vía olfatoria llega al núcleo dorso-medial y de ahí a los cuadrantes lateroposteriores de la corteza órbito-frontal. Entonces, ¿cuál es su función? Realizar el análisis consciente de los olores. Entonces, ¿cómo voy a dividir a las vías olfatorias? Entonces, todo el tracto olfatorio se divide en lateral y medial. El lateral se divide en antiguo y moderno. Y el medial, también llamado arcaico. Entonces, este cuadro resume todo. Miren. ¿De qué se encarga el arcaico o el medial? Se encarga de los reflejos olfatorios básicos primitivos. O sea, usted siente un olor, ¿qué va a hacer? Lamerse los labios, se produce la salivación y las reacciones de alimentación ocasionadas por el olor de la comida. En cambio, el lateral se divide en dos, en antiguo y moderno. El antiguo, ¿qué hace? Es encargado de disfrutar o aborrecer en gran relación con el sistema límbico. Entonces, aquí usted adquiere el gusto por las comidas. ¿Le va a gustar o no? Por el olor que llega hasta el sistema límbico. Y el moderno es encargado del análisis consciente de los olores. Bueno, esto es todo lo que es olfatorio. Como revisarán en su libro, es un tema re cortito. ¿Hay algo que no esté claro? Habla de menos 30, que es el potencial, no, menos 55, el potencial de reposo. Cuando ingresa el sodio, el potencial de resultado sería de menos 30. Y cuando se produce un potencial de acción, va de más 30 a más, de más 20 a más 30 milivoltios. Entonces, se crea un potencial de acción y el impulso nervioso viaja por las células olfatorias. ¿Cuándo entra el sodio en los 30 milivoltios? ¿Cuándo sale? O sea, el potencial de reposo es menos 55. Entra el sodio y comienza a subir primero a menos 30, que es su potencial receptor, y sigue ingresando el sodio, entonces va a seguir subiendo hasta más 20, más 30 milivoltios, que sería el potencial de acción para que se produzca el impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, con esto terminaríamos todo lo que es la parte sensorial. ¿Ya? Todo lo que hemos visto, la parte sensorial. Y ahora vamos a entrar a la parte motora.
ya todo lo que es la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Los reflejos nerviosos, musculares sobre todo. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a dejar para el día martes. ¿Ya? Vamos a comenzar la próxima semana. Ya nos faltaría poco para terminar todo esto y podemos entrar ya al examen. ¿Cuántas clases? 5, yo creo. 5 clases. Tengo que, si no, no voy a tener el programa. O sea, ya estaríamos dando el examen el próximo martes. Neuro. Y no puedo postergar ahora porque si no, no me alcanza tiempo para. Tengo endocrino, tengo digestivo y tengo renal. Y hay una parte de equilibrio ácido básico que tengo que dar también. Eso es fácil. No es